pero sí, ya Ninel va a participar, Adelki también, Maritoña igual, entonces creo que estaremos todos. Gretel no estoy muy seguro, pero bueno, parece que al menos la mayoría sí vamos a estar. Ok. Pero si quieren empezar, adelante. Sí. Sí, Sí, pues como los últimos también, pero sí, como ustedes digan. Otros 3 minutos a que... Ok, gracias. Bueno, les... en la generación 93-97 van a tener, como son más de 4, van a tener media hora para su presentación. No sé cómo lo piensan, cómo lo organizaron, pero de todas maneras tienen ese tiempo. Yo soy la moderadora. Perdón, ¿media hora? Sí, ellos tienen tienen una hora, perdón. Tienen una hora. Tienen cada participante, ¿sí? Entonces, yo soy quien va a moderar y entonces voy a estar encargada de tomar el tiempo para que después tengamos un momento para las preguntas y los comentarios. Claro que sí, ya está por aquí Ninel, también Maritoña, María Antonieta, y Adelki ya está por conectarse. Nosotros ya nos organizamos, tenemos una presentación en PowerPoint, la voy a compartir yo ya cuando nos toque. Okay. Y va a empezar Ninel, después va María Antonieta, después Adelki, y cerraría yo. Falta Gretel, pero si entra la incluimos ahí porque no nos ha confirmado. Ahorita estoy mandándole mensaje, pero ya estamos aquí Maritoña y Ninel. Adelki está por conectarse, entonces así lo distribuimos para dar tiempo a ese espacio. Ninel, sí. María Antonieta. Así es. ¿Quién más? ¿Después quién sigue? Después sigue Adelki. Ok. Y cierro yo. Va. Ya está ahí Ninel, también aparece ahí como Sacila y Ninel. Ahí, y ya también ahí está María Antonieta también. Perfecto. Falta Adelki. Pues entonces, la maestra María Antonia nos indicará. Sí, yo creo que ya es el momento, Elizabeth. De antropología y bueno, pues vaya forma de arrancarlo esta mañana con una excelente conferencia del doctor Esteban Klotz acerca de los retos de la antropología y después un muy sentido y emotivo homenaje para nuestro querido maestro Ernesto Gerardo Fernández Panes, y bueno, pudimos escuchar los comentarios, las anécdotas, su trayectoria política, académica, su figura como padre, en fin, como amigo, en fin, por parte de colegas. En este momento nos toca continuar con este homenaje y en la tarde vamos a escuchar pues otra perspectiva acerca de este querido
1947-2021, el camarada y maestro del maestro Ángel Rafael Martínez Alarcón. Y después les diré cómo vamos continuando. Tiene 15 minutos para su presentación. Maestro Martínez Alarcón, le damos la palabra. Muy buenas tardes. Muy emocionado en participar en este foro en el 27 y la cercanía que yo tuve con el maestro Fernández Panes se remonta desde 1980. Yo era un escuincle de 14 años y en la feria que se montó en Jalapa, en Garmonte, allá en la avenida Jalapa, hoy Comercial Mexicana, ahí tuve mi primer encuentro con el maestro Panes. Estaban volanteando alguna propaganda del Partido Comunista Mexicano. Y esto, como chamaco, estaban por venir los Juegos Olímpicos de Moscú 80 en el verano, y esto fue creo que en abril, y a partir de ese momento yo me empiezo a ligar con el maestro Panes. Me dio un montón de propaganda que llegué a la casa y me la quemaron porque era como que había sido a la feria y llegas con propaganda comunista. Era así como un escándalo, y a partir de ese momento empieza una relación de amigo, de compañero, de militante, y este invierno, este viernes 5 de febrero del invierno 2021, por la noche, llega un primer mensaje por WhatsApp anunciándome que había fallecido el maestro Panes. Yo no daba crédito porque todavía en diciembre habíamos platicado, estaba dando la experiencia de Historia Social de México 1, creo, y lo quería invitar para que nos platicara a los alumnos el Panes del 68 y el Panes del 88. A él le toca participar como estudiante en 1968 y en 1988 ya como una personalidad de la vida política del país. El 12 de enero de 1988 en Humanidades hay un primer encuentro con Cuauhtémoc Cárdenas, Efigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, y que de Humanidades salimos para el Hotel Jalapa y firmar la fundación del Frente Democrático Nacional. Este Frente Democrático Nacional, donde el Partido Popular Socialista, el Partido del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Verde Ecologista de México, hacían y avalaban la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Fernández Panes era el único que venía del partido del Partido Mexicano Socialista, que en ese momento estaban designando como candidato a Eberto Castillo. Entonces, esa era mi última plática que había tenido con el maestro Panes, pero llegan las vacaciones del COVID y todo se nos fue. Nos fuimos ya nomás, nos dábamos like por el Face o alguna cosa por el WhatsApp, pero ya en enero las cosas cambiaron. Yo no quise molestar al maestro. Muere su prima Conchita Panes, y estuve a punto de marcarle para darle las condolencias, pero esas cosas que pasan en la vida que no se te va rápido. El maestro Gerardo Fernández Panes es fundamental en mi vida de adolescente, como les había comentado, que lo conocí en 1980. Luego, en 1982, a los 16 años, yo no sé cómo llego, vivían frente a mi casa Carlos Antonio Castro, aquí en la Avenida Revolución,
y se está fundando el Instituto de Intercambio Cultural México-UR José Mancisidor, y necesitaba alguien que cuidara las oficinas en Américas 216 Altos, y me dieron permiso mis papás para que me incorporara al Instituto de Intercambio Cultural México-URSS, y ahí se estrechó muchísimo las relaciones con el maestro Panes, porque era miembro del comité, igual que Carlos Antonio Castro, y todas las actividades que se desarrollaron entre 1982 y 1991, fecha de la desintegración de la Unión Soviética. El maestro Panes siempre nos apoyó, siempre participó. Los eventos principales del instituto era la conmemoración de la Revolución de Octubre, que coincidía con el cumpleaños del maestro Panes en noviembre 8, el día de la victoria, el 9 de mayo, y uno que otro acontecimiento que marcaban las relaciones culturales entre México y la Unión Soviética. Siempre en los eventos del consulado se había instalado en ese año 1982 el consulado de la URSS en el puerto de Veracruz, y en Jalapa la parte cultural a través del Instituto de Intercambio Cultural. Y el maestro Panes siempre muy afectivo con los soviéticos, comentando sus experiencias que había vivido en la Unión Soviética, sobre todo en los años 80, en los años de la era de Brezhnev. También la lucha que dieron ellos desde el Partido Comunista en el 68. Hay que recordar que los soviéticos invaden Checoslovaquia y hay una parte de los comunistas mexicanos que están en contra de esa intervención. En marzo de 1985, el mundo conoció un nuevo rostro y un nuevo nombre que habían designado como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y presidente del Soviet Supremo a Mikhail Sergeyevich Gorbachov. Nadie lo conocía. Hay que recordar que la nomenclatura soviética, una de los requisitos era ser mayor de 70 años, haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Gorbachov había nacido en el 31, por lo tanto fue un niño durante la Segunda Guerra Mundial. Y solamente alguien en México dijo: yo lo conozco, yo hablé con él, yo conviví con él, y era el maestro Fernández Panes. Y esta parte se quedó como una propuesta para escribir su experiencia, porque a Gorbachov lo descubre Margaret Thatcher en diciembre del 84. Es el máximo dirigente de la URSS que sale a un evento en Inglaterra, y ahí Margaret Thatcher lo recibe. En marzo del 85 lo designa, y Panes le daba mucho gusto que él sí lo conocía. También en esos años hicimos buena mancuerna en la fundación del Movimiento Mexicano por la Paz, MONPAS. Tuvimos una serie de eventos en la que varios integrantes de la izquierda veracruzana, izquierda se comprendía al Partido Popular Socialista, al PSU, y hasta el mismo PRI participaba en este movimiento, y varios maestros normalistas. Ahí con el maestro Panes siempre muy amigo, siempre acercándome a los eventos y participando. Y finalmente, en 1988, como comentaba yo, él es el único del PMS que le dice sí a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Ustedes recordarán que, y es hasta el final del proceso electoral, faltando creo que una semana para el comicio del 6 de julio del 88, donde Eberto Castillo, el candidato del Partido Mexicano Socialista, declina en favor de Cuauhtémoc Cárdenas. En todos estos meses de la campaña del 88, el maestro Panes se sumó al movimiento a través de la Corriente Democrática, este grupo de expriistas que habían salido y que estaban apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas. El 88, como ya sabemos, y desde ayer el secretario de la Comisión Federal de Electricidad ayer declaró
que el 88 fue un amaciato entre el PAN y Carlos Salinas de Gortari. Después de las elecciones del fraude electoral, vamos a ver que hay que organizar el proceso electoral local. Hay que elegir a los alcaldes para los próximos 3 años, y ahí julio y agosto y septiembre participo muy directamente en el comité de campaña de la precandidatura del maestro Panes. Todo el mundo sabíamos que el maestro Panes tenía todas las cartas para ganar, ser candidato del Frente Democrático Nacional para el Ayuntamiento de Jalapa. Eran momentos muy complejos, eran momentos era muy difícil, porque el Partido Popular Socialista proponía a su candidato, el Auténtico de la Revolución también proponía a sus candidatos, la UCISB también ya andaba ahí proponiendo a sus candidatos, y finalmente sale un personaje, Gerardo Abad, creo que venía de Orizaba o de Córdoba, y el maestro Panes no logra la candidatura para el Ayuntamiento de Jalapa. Por el PRI participa el maestro Guillermo Zúñiga. Por cierto, que el maestro Guillermo Zúñiga en esa elección ganó por 13,000 votos en el 88. Y fue toda una enseñanza participar con el maestro Panes, recorrer las colonias, pintar las bardas. Creo que la pasamos muy bien. Yo tenía todo esto anotado, pero no sé dónde, en qué carpeta lo tengo anotado, y ya hice una revolución esta semana y no encontré toda esta historia, que es interesante de rescatar, esta participación del maestro Panes. Ya había sido diputado local, como se ha dicho en la mañana, el primer diputado de izquierda en el Congreso local, donde también ahí convivimos muchísimo, porque siempre estuvo muy pendiente de cada una de las actividades del Instituto de Intercambio Cultural México-URSS. Como a mí me tocaba recibir toda la propaganda soviética que llegaba a Veracruz, Puerto y a Jalapa, pues yo le pasaba el boletín de la Embajada de la Unión Soviética y toda la gama de publicidad que mandaban la propaganda soviética. Y el maestro Panes era un lector ávido, digo que no dormía, porque cada semana llegaban los paquetes a Veracruz, y había que llevarle, igual que a Carlos Antonio Castro. Pero Carlos Antonio Castro se ve que nomás acumulaba libros, porque el maestro Panes te los comentaba y te decía: este libro sí, este discurso está mal, sobre todo a partir de la propuesta de Gorbachov, a partir de Perestroika y de Glasnost, de la reconstrucción y transformación de la vida pública de la Unión Soviética. Entonces, son miles de recuerdos que a lo largo de casi de 40 años fui acumulando con el maestro Panes. Y luego en la Academia de la Educación también, ahí fuimos compañeros, en la Escuela Normal Superior Manuel Suárez Trujillo, y no solamente con el maestro, con la maestra Lupita, con Amaranta, con Tania, con Claudia, con cada una de las hijas, y que siempre hubo una amistad muy cordial, muy camarada el maestro Panes. Y en el 2018 lo invitamos, ya les mandé el link ahí en el chat, le hicimos una pequeña entrevista en Mundo 40 sobre su participación en el evento de la represión del 26 de septiembre de 1968. Hay que recordar que la represión en el 68
Jalapa es primero, después el 2 de octubre, y el maestro Panes ahí relata en esa entrevista de 20 minutos su participación en el 68. Y bueno, yo dejaré aquí mi participación y mandarle un abrazo a las hijas, a la mamá, y finalmente, como decía Tania, habemos más hijos en el mundo que fuimos formados por el maestro Panes, que fuimos, y además yo luego ya en el 98 me afilio a Acción Nacional y fui su burla, pero muy respetuoso. Eso sí, el maestro me decía, bueno, pues, así como yo ya no estoy militando, o sea, hay que buscar otras formas. En su actividad en la sociedad civil también ahí está presente en la fundación con Alvin Weiss, como se decía en la mañana. Y bueno, su fallecimiento sí nos agarró en una situación. Decía, bueno, la mamá con 102 años, el maestro Panes, yo creo que sí le va a llegar a los 100 años. Su partida es muy sentida. Ahora que la maestra Antonieta me invitó a dar unos cursos, fui bien acogido por todos ustedes, y en especial por el maestro Panes, porque él siempre se acordaba de aquella primera vez allá en la Feria de las Flores en Gamonte en 1980. Muchas gracias.